como diciendo, caramba, que eso, o sea, se jubilan cuando quieren, pueden permanecer el tiempo que quieran en el cargo, solo se destituyen básicamente entre ellos, es muy difícil un juicio político, ante cualquier ataque contra la justicia ya se encienden todas las alarmas, entonces es un poco equitativo, claro, si se me permite. Totalmente. Vamos a hablar con Miguel Fernández Pastor, que es abogado especialista en seguridad social, para que nos ayude a entender un poco más este tema que estamos analizando. Miguel, ¿cómo estás? Pablo Vicente junto a Gabriel Pulvirente y te saludamos todo el equipo de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos, Miguel. Con preocupación desde lo que son estos jueces y fiscales intimados, entre comillas, por ANSES a que se jubilen. ¿Cómo lo tomás vos y cuál es el análisis, cuál es esta lectura que haces sobre este tema? Bueno, como todo, tiene varias aristas. La primera es la legalidad. A mí me parece que la medida es absolutamente legal porque por un principio del derecho, que es el de la igualdad ante la ley, cualquier otra persona que quiera jubilarse presenta los papeles y tiene que terminar el trámite hasta la jubilación. No puede suspenderlo en el camino. Y si no, se le deniega el beneficio, que es un costo muy importante. La otra cuestión es que ANSES tiene facultades reglamentarias para hacer esto. Por la propia ley es ANSES el que tiene que reglamentar. Así que desde el punto de vista legal me parece impecable. Creo que no hay nada que discutir. Desde el punto de vista político, a mí me parece que es una medida absolutamente razonable. Me parece que la defensa corporativa de los jueces es una defensa desmesurada, porque en definitiva son actos voluntarios de cada uno de los jueces que se presentaron a pedir su jubilación. Y si se presentaron a pedir su jubilación, lo lógico es que el trámite termine, y si no termina, que se lleve el expediente. ¿Por qué estamos en esta situación? Estamos en esta situación porque el Poder Judicial gozaba de un privilegio extraordinario, que era que el Consejo de la Magistratura tenía una oficina donde tramitaba estos expedientes. Y entonces los, de comillas, y los mandaba a ANSES, que ANSES los iba a confirmar, los confirmaba, y el Consejo de la Magistratura entregaba físicamente el expediente cuando aparecía la renuncia y la persona definitivamente se jubilaba. Esto no lo puede hacer nadie. Nadie tiene una oficina especial para tramitar sus jubilaciones. Todos usamos las mismas bocas de entrada para jubilarnos. Así que esto se terminó, este privilegio se terminó cuando se modificó la ley el año pasado, donde se ordenó que esa oficina se cerraba y que todos los trámites deberían ser hechos en ANSES. Así que me parece que es una medida... Bueno, y lo último que hay que aclarar es que en esa circunstancia no es que ANSES los pone, ellos se ponen, porque son ellos los que presentan los papeles para obtener un beneficio previsional. Y cuando alguien ingresa un papel para obtener un beneficio previsional, la lógica es que ese trámite se termina. Hay un argumento vano y absurdo que utiliza la corporación, que es que cuando quieran efectivamente jubilarse van a tener que empezar un trámite de nuevo. Esto no es verdad. Todos los jubilados, incluidos los jueces, pueden hacer lo que se llama un reconocimiento de servicios, reconocer los servicios hasta el día de la fecha. Y ese expediente se archiva, se guarda digitalmente, así que no hay ningún problema, y al momento en que la persona quiere jubilarse, lo que va a tener que hacer es desarchivar ese expediente y pedir el beneficio. ¿Y por qué lo hacen ahora? Lo hacen ahora porque quieren acogerse a la vieja ley, que les daba todas las alternativas o todas las prerrogativas que tenían y el 82% móvil. Eso se terminó con la modificación de la ley, y ahora, como el principio central de la seguridad social es que los beneficios
se aplica la ley vigente al momento en que la persona cesa. Ellos quieren mantener un privilegio para atrás. Un privilegio que es casi miserable, porque la diferencia es insignificante en el haber, no tiene mayor sentido. Así que yo creo que es una medida razonable, que va a ser difícilmente cuestionada y que va a tener una repercusión muy importante en el conjunto de los beneficiarios, porque habrá que ver cuántos de ellos deciden la jubilación definitivamente y cuántos de ellos aceptan retirar el expediente. Miguel, a mí me faltan unos 28 años más o menos para jubilarme, no sé cuántas veces cambiará la ley en ese transcurso, pero supongamos que yo hago lo mismo que hicieron los jueces. Empiezo a presentar los trámites, lo dejo ahí medio parado y me olvido que lo presenté. ¿Qué pasa conmigo, un trabajador en relación de dependencia común y corriente que no tiene ningún tipo de privilegio? Te rechazan el expediente y lo mandan al archivo. O sea, o completo o nada. Completo o nada. Perfecto. No hay dos caminos, hay un solo camino. Por eso yo hablo del principio de igualdad ante la ley. Hay millones de personas que tenemos que aplicar esa metodología. Existe algo que es para algunos regímenes especiales, el caso de los docentes es típico, donde existe el cese condicionado, en el que antes de iniciar el expediente, el docente pide el cese condicionado a obtener la jubilación. Pero cuando llega la jubilación, lo primero, cuando está terminado el trámite, ANSES lo que hace, le dice, bueno, ahora traiga el cese. Trae el cese y le otorga la jubilación. Esto lo pueden hacer, o podría hacerlo, un juez, si lo quisiera hacer, que es un trámite razonable, pero siempre rigiendo o entregando el cese, ¿no? Si no entrega el cese, no se va a jubilar. Y hay un detalle que es muy importante, que no se han dicho en los medios. El expediente, para poder obtener un beneficio jubilatorio, los jueces requieren la renuncia, pero esa renuncia no es una renuncia cualquiera, porque a los jueces les acepta la renuncia el presidente de la República a través de un decreto. Sí. Entonces, ellos tendrían, antes de iniciar el expediente, que recorrer ese camino. Y bueno, y lo tienen que recorrer. Y si no, hacer un reconocimiento de servicios común y corriente y esperar el momento que ellos quieran, y ahí se determinará la ley que se les aplique, cómo se les aplica, como nos pasa a todos. Y a mí me parece que los jueces no son una casta, aunque actúan como una casta Eso superior. quería decir. No hay nada, que no son una casta y mucho menos monárquicos. Nada de empatía en ningún momento es lo que presenta el sector judicial, Miguel. Eso es lo que interpretamos todos los demás, pagando ganancias. Vemos este tipo de reclamos. Estamos hablando de una diferencia entre 6 y 7% dentro de lo que sería ese aporte. Con este cambio de la ley y todo esto que se va a ir apelando, van a seguir estirando los tiempos, pero nunca se ponen del lado de la gente, ¿no? Por eso entendemos tu postura con respecto a que lo ves como viable y una buena opción de parte de ANSES, intimando o instando a estos más de 200 jueces y fiscales. Sí, claro. Yo creo que un país con privilegios no es un país. Se podrá hacer una monarquía, podrá hacer lo que uno quiera, pero no es una república como la que nosotros imaginamos. Y estas nuevas vacantes que hay muchos privilegios que vienen de muy lejos y que hay que ir rompiendo uno a uno y que cuesta muchísimo romperlos. Miguel, estas nuevas vacantes, para finalizar, que se abrirían en el caso de que tomen la decisión de avanzar con estos trámites jubilatorios, ahora sí, ya por el inicio y la llegada de esta nueva ley, todos estos nuevos jueces y fiscales sí pasarían a pagar ganancias. Bueno, el tema de ganancias es un tema complejo. ¿Por qué digo es un tema complejo? Porque una cosa es lo que vos te referís, que tiene que ver con los jueces en actividad.
Pero hay un hecho que en mi opinión es de mucha trascendencia y que tarde o temprano vamos a verlo por los medios de comunicación, que es que a través de la reforma, o la última reforma de la ley, los jueces dejaron de ser jueces jubilados en espera o en reserva, como quieran llamarlo, como eran antes. Por lo tanto, al derogarse ese artículo, cuando se derogó ese artículo, en mi opinión, esto es una opinión, los jueces dejaron de ser jueces jubilados para ser jubilados. Claro. Y si sos jubilado, tenés obligación de pagar ganancias, como hacemos el resto de los mortales. Así es, queda clarísimo. Miguel, gracias. Y esto no tiene nada que ver con el tema de los jueces si pagan en actividad o no pagan en actividad. Claro, sí. Por otra parte, cambian de régimen. Que todos los presidentes, vicepresidentes, etcétera, etcétera, pagan ganancias. Así que no sé por qué ellos no van a pagarlo. Bien, sí, es lo que interpretamos y pensamos todos. Miguel, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y atendernos en La Voz de la Ciudad. Te mandamos un abrazo.